El principal síntoma y más fuerte de Miss Lucy, por el cual fue remitida a Sigmund Freud, era el de la pérdida de percepción de olores, ¿sí? Adicional a esto, ella tenía dos olores que sentía frecuentemente, dos olores muy fuertes que inicialmente pudo, digamos que mencionar uno, lo relacionaba como un olor a pastelillos quemados, pero el segundo no tenía claro cómo era, qué era lo que sentía. El primer olor que ella mencionó, el olor a pastelillos quemados, este fue asociado, pues luego de haber sido trabajado, se asoció con ese amor y esa esperanza que Miss Lucy tenía hacia el papá de las niñas que ella cuidaba. Esa esperanza que tenía como de mantener una relación y con él. Eh, Esto fue o lo trajo a reflexión luego pues de haber tratado, traído a mente los recuerdos, haber analizado cada uno de los sentimientos que en su momento ella experimentó, como el de el cariño hacia las hijas, la promesa hacia la madre de las hijas, el amor también a la madre. Bueno, el análisis de todos estos sentimientos que ella tuvo en ese momento específico, eh, trajo a relación de que lo que realmente ella estaba sintiendo era un gran afecto por el padre de estas niñas, y por esta razón ella sentía ese olor a pastelillos quemados, pues debido a que en ese momento vivido específicamente cocinaban pastelillos con las niñas. Luego de haber reconocido ¿cómo se dice? Este síntoma o de haber aceptado, digamos, esta realidad, este olor a pastelillo se fue desvaneciendo poco a poco. Adicional, también Miss Lucy empezó a sentir como mayor motivación al despertar en las mañanas, cosa que era también parte de los síntomas de histeria que ella presentaba, que era como la desmoralización, la desmotivación cada día. Eh, También a sacar a flote este aroma, digámoslo así, o esta sensación, pudo descubrir que el segundo olor pertenecía a, al olor a cigarrillo. Y esto se debía también, igualmente trabajado como el anterior olor, trabajando en el momento que desde que lo sintió, todo lo que pasó, lo que experimentó, lo que sintió, se asoció con el momento en que el padre, el cómo el padre defiende a sus niñas en cuanto a un extraño va a darles un beso de despedida. Entonces, este modo de defensa fue muy impactante para Miss Lucy, lo que generó que este olor preciso que estaba sucediendo en ese momento quedara grabado en su mente. Estas son las dos asociaciones que Freud tuvo en su trabajo con Miss Lucy. Quiero complementarles dando a conocer los síntomas que se presentaron en este caso. Los síntomas más relevantes eran la pérdida olfativa y la aparición de un olor a harina quemada en algunas ocasiones, acompañado de calambres, insomnio y dolores de cabeza. Bueno, en este caso pudimos ver cómo la paciente refería que sufría de algunos síntomas como por ejemplo percibir olores que no eran comunes o que no hacían parte de la realidad. Para el terapeuta estos síntomas hacían referencia al trauma y por lo tanto se repetían constantemente en el recuerdo. Para poder intervenir en este caso, el terapeuta utiliza lo que se conoce como el método catártico. Este método consiste básicamente
en hacer que la persona pueda hacer una descarga de aquellos factores que le están ocasionando un síntoma patógeno, pero que la persona desconoce. Esto hace o permite que la persona pueda evocar, revivir o tal vez traer a la actualidad aquellos acontecimientos de su pasado que para él pudieron ser traumáticos o que pudieron tener algún significado que la persona aún no hace consciente y que logran que en la actualidad se conviertan en alteraciones somáticas, o es decir, en signos corporales, como por ejemplo en este caso el percibir algún tipo de olor. Este método se basa prácticamente en la exploración del inconsciente a través de algo que una paciente denominó como asociación libre. Esto consiste en que la persona pueda libremente hablar de aquellas cosas que crea convenientes y que crea importantes sin que el terapeuta sea quien le dicte lo que debe responder. Simplemente el terapeuta se encarga de dejar que la persona hable de aquello que pretenda o que quiera le parezca importante hablar, de acuerdo a los pensamientos que vayan llegando a su mente, y se encarga entonces de interpretarlos y asociarlos con los síntomas y con otros acontecimientos del pasado que la persona puede no recordar o que las tiene en el inconsciente y que son la causa de varias patologías de la actualidad. Generalmente lo que se quiere lograr es el insight, que hace referencia a que se pueda llegar a ser consciente aquellas cosas que están guardadas en el inconsciente del paciente. Este método se utiliza por medio de algo que se conoció como hipnosis o que se conoce como hipnosis, pero pudimos darnos cuenta que en nuestro caso la paciente no era muy sensible, muy susceptible a caer en estado de hipnosis, por lo que el terapeuta tuvo que buscar otras opciones. Sin dejar de lado la terapia catártica, pues se sigue utilizando la asociación libre, pero en un estado normal de la persona, sin entrar en un trance hipnótico. En este modelo, el psicoanalítico, siempre se hace mucho énfasis en el conflicto. Se considera que los impulsos internos de alguna forma logran manifestarse y son vistos como síntomas que intentan resolver dicho conflicto. Para los terapeutas que trabajan en psicoanálisis y para este caso, es muy importante y muy necesario descubrir y comprender todos aquellos acontecimientos inconscientes y traumáticos que hicieron parte del desarrollo de la persona. Para eso entonces se utiliza el método de la asociación libre, todo tipo de entrevistas y de confrontaciones, de modo que pueda llegar a ser elaborados los procesos racionales y conscientes del yo y que se pueda llegar a disminuir y a manejar efectivamente las fuerzas instintivas de la persona. En la actualidad, el psicoanálisis se ha ido desarrollando y se ha convertido en la terapia psicodinámica. O considero yo personalmente que algunos métodos como por ejemplo la hipnosis en la actualidad no serían de alguna forma validados científicamente. En la actualidad las terapias psicodinámicas no se manejan como se manejó en este caso, donde la persona durante largos periodos de tiempo se dirigía a su terapeuta y le hablaba sin un tiempo determinado de las terapias ni en un tiempo determinado a lo largo de los años. Es decir, estas terapias podían durar bastante tiempo, incluso bastantes años. Hoy en día las terapias psicodinámicas se encargan de ser muchísimo más prácticas, de dar resultados en muy poco tiempo o en un tiempo mucho más corto que el psicoanálisis freudiano, y de una forma más práctica para que la persona pueda
desde el principio del procedimiento, tener claro un objetivo y un número de sesiones en las que se va a trabajar con el terapeuta. Esto hace que el psicoanálisis hoy en día sea de una forma mucho más práctico y más asequible a aquellas personas que tal vez necesitan solucionar alguna dificultad de una forma más rápida y más efectiva. El estudio de este caso nos hace reflexionar o analizar sobre si esta última técnica que Freud utilizó sobre Miss Lucy, que era el presionar la cabeza con su mano y así iba a traer a memoria recuerdos que los pacientes desconocían o habían olvidado, nos hace nos preguntamos, ¿funciona realmente esto con todos los pacientes? ¿Y por qué la pregunta? Porque Freud comenta en el caso que intentó utilizar la hipnosis con la paciente, pero esta no cayó sonámbula como se esperaba, que además no era la primera vez y en muchas ocasiones habían varios pacientes que la hipnosis no funcionaba con ellos. También pues tenemos el conocimiento de que Sigmund Freud utilizaba una técnica, el método de la asociación de palabras, la cual tampoco utilizó con Miss Lucy, no la mencionó en ningún momento, al contrario prefirió ser una técnica que fue enseñada por otro colega en vez de utilizar las técnicas propias de él, las ideas propias. Lo que quiere decir que la asociación de palabras tampoco funcionaba con todos los pacientes. Entonces la pregunta es, ¿acaso esta técnica que utilizó con Miss Lucy funciona con todas las personas? Y de no ser así, al igual que las otras técnicas que tampoco funcionan con todas las personas, entonces se viene otra pregunta y es, ¿para todas las personas se puede implementar el uso de las estrategias de cualquier escuela de la psicología? O quizá para algunas personas está bien el psicoanálisis, para otras personas está bien el conductismo, para, para otras personas está bien, no sé, la escuela cognitiva, etcétera. Entonces son muchas preguntas que, que nos hacen reflexionar este caso. Muchas gracias.